El calor bochornoso de un mediodía en Buenos Aires caía como un manto pesado sobre el barrio de San Telmo, transformando el asfalto en una superficie pegajosa y el aire en una sopa densa y difícil de respirar. El sol, implacable, golpeaba las fachadas coloniales y los adoquines centenarios, obligando a los transeúntes a buscar refugio en las sombras de los aleros. En una de esas esquinas, donde la calle Defensa se cruza con una arteria secundaria llena de vida, se erigía un autoservicio de barrio, un local modesto pero impecable que durante décadas había sido el corazón de la comunidad, La Esperanza. No era una simple tienda, era el legado de don Ricardo, un inmigrante gallego que había llegado a Argentina sin nada más que sus manos y un espíritu inquebrantable, y que se había ganado el respeto de todos por su honestidad a prueba de balas y su generosidad silenciosa. Ahora, el local era un símbolo de la lucha de una familia, un bastión de dignidad en medio del bullicio porteño. El exterior del autoservicio, con su cartel azul y blanco recién pintado y sus vidrios relucientes, contrastaba con la pátina del tiempo que cubría los edificios circundantes. Dentro, el alivio era inmediato. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un oasis de frescura que borraba de un soplido la opresión de la calle. Una melodía suave de un tango de Piazzolla se escapaba de unos pequeños altavoces, mezclándose con el pitido rítmico del escáner de la caja registradora. Varias empleadas, todas mujeres jóvenes del barrio, se movían con una eficiencia tranquila. Una reponía botellas de gaseosa en una heladera que sudaba gotas frías, otra verificaba el stock de yerba mate y galletitas en los estantes de madera. En las dos cajas, las cajeras atendían a la fila de clientes con sonrisas genuinas y el saludo familiar de un «¿Qué tal, che? ¿Todo bien?». La clientela era un mosaico del barrio, amas de casa buscando los ingredientes para el almuerzo, oficinistas apurados por un sándwich de miga y una Coca-Cola, y algún que otro jubilado que pasaba a retirar efectivo y de paso, a charlar un rato. A pesar del flujo constante de gente, todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo, un reflejo del orden y la disciplina que reinaban en La Esperanza. Pero detrás de esa rutina aceitada, una tormenta silenciosa se estaba gestando. Ese día, sin que nadie lo sospechara, estaba destinado a quedar grabado a fuego en la memoria de todos los que trabajaban allí. El destino había elegido ese pequeño rincón de San Telmo como el escenario de una colisión violenta entre la justicia y el abuso de poder. Aún no había señales, nada fuera de lo común, pero el aire pesado del verano parecía cargado de un presagio, una electricidad estática que anunciaba el estallido inminente. Una moto destartalada, con los colores desvaídos de la policía de la ciudad, se detuvo con un chirrido agudo frente a la tienda. La puerta automática se abrió con un silbido y de la calle entró una figura que no pertenecía a ese lugar. Era un hombre corpulento, enfundado en un uniforme policial que parecía a punto de reventar en cada costura. Caminaba con una mezcla de pereza y arrogancia, como si el mundo entero le debiera pleitesía. No era un cliente. No era un vecino. Era la encarnación de la prepotencia, una visita no deseada cuya presencia estaba a punto de poner a prueba el coraje de una persona que todavía no había entrado en escena. El día apenas comenzaba, pero la primera chispa del gran conflicto ya había prendido, colándose sigilosamente entre los estantes de fideos y latas de conserva que, sin saberlo, se convertirían en testigos mudos de la violencia y la resistencia. El ajetreo dentro del autoservicio, La Esperanza, alcanzó su punto álgido cuando las agujas del reloj se acercaron a las 12 del mediodía. El sonido de los códigos de barras siendo escaneados era una sinfonía constante, un pulso que marcaba el ritmo frenético de la hora del almuerzo en el corazón de San Telmo. Las empleadas se movían con una gracia y una rapidez que solo la práctica puede dar, manteniendo el orden en medio del caos controlado. El local vibraba con una energía positiva, un testimonio del buen manejo y la disciplina que lo caracterizaban. Detrás de las sonrisas amables y los gestos eficientes de las trabajadoras, había un espíritu que las unía, la lealtad inquebrantable hacia la dueña, una mujer que no era solo su jefa, sino también su inspiración. Sabían que todo lo que defendían ese día se asentaba sobre los cimientos construidos por la mano firme de una joven llamada Valentina, alguien que no solo había heredado un negocio, sino que también protegía su honor con una entereza de acero. Justo en ese momento, la puerta automática se abrió de nuevo,
y con el paso elegante y sereno de una mujer joven, la atmósfera de la tienda cambió sutilmente. Todas las empleadas notaron al instante la presencia de Valentina. Vestía un sencillo pero impecable vestido de lino blanco y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto un rostro de facciones delicadas pero firmes. Aunque su apariencia era suave, de sus ojos oscuros y profundos emanaba una autoridad natural, una calma que imponía respeto. Algunas empleadas la saludaron con un «Buen día, Valen», y ella respondió con una leve sonrisa y un asentimiento de cabeza. Comenzó a caminar lentamente por los pasillos, su mirada recorriendo cada estante, evaluando la limpieza, el orden y la calidad del servicio. De vez en cuando, se detenía para dar una indicación breve a alguna de las chicas, siempre con un tono de voz bajo pero decidido. No era una mujer de muchas palabras, pero su sola presencia tenía un efecto poderoso. Las empleadas se volvían más diligentes, los clientes se sentían más atendidos, y la tienda parecía funcionar en una armonía perfecta. Sin embargo, bajo esa armonía superficial, algo inexplicable comenzó a perturbarla. Valentina lo sintió, una vibración extraña en el aire, una premonición desagradable. Detuvo sus pasos cerca de la caja y miró hacia afuera a través del gran ventanal. La calle seguía su curso habitual, un río de autos, colectivos y peatones moviéndose al ritmo predecible de un día laboral. Pero, por alguna razón, Valentina sintió como si una sombra amenazante se acercara lentamente, como una tormenta que se forma en silencio detrás de las nubes. Intentó ignorar esa sensación y continuó su recorrido con el rostro impasible, pero su instinto, afilado por las cicatrices de una vida que no había sido fácil, no podía ser engañado. Algo estaba por suceder. Y como dueña, como líder y como guardiana del honor del negocio de su difunto padre, Valentina estaba preparada para enfrentar lo que viniera, sin un ápice de miedo. El rugido de un motor viejo y maltratado se detuvo bruscamente frente al autoservicio, justo al lado de la entrada principal. Un chirrido de frenos fue seguido por el sonido de unas botas pesadas golpeando la vereda. Un hombre corpulento y de aspecto descuidado bajó de una moto policial. Su uniforme estaba arrugado, las mangas remangadas sin cuidado y su abultado vientre se asomaba por entre los botones de la camisa, que luchaban por contenerlo. Su rostro, redondo y brillante de sudor, estaba adornado por una sonrisa socarrona que era más una burla que un gesto de amabilidad. Era el sargento Acosta, un personaje tristemente célebre en los círculos comerciales de la ciudad. Un parásito con uniforme que aparecía en los pequeños negocios para presionar, exigir y extorsionar. Su nombre no era conocido por sus servicios a la comunidad, sino por su boca sucia, su actitud déspota y su descaro para usar el escudo que llevaba en el pecho como una herramienta de intimidación. Cuando la puerta automática se abrió, Acosta entró con pasos pesados y el pecho inflado. Su mirada barrió la tienda como si fuera el dueño del lugar, como si su mera presencia exigiera la atención y sumisión de todos. No saludó, no sonrió a nadie. De su boca solo salió un resoplido y una risita irritante. Las empleadas supieron de inmediato que no era un cliente común. Una de ellas, que estaba reponiendo bebidas, se detuvo en seco y bajó la cabeza. Las cajeras se pusieron visiblemente tensas. Habían oído historias sobre ese hombre, y ahora la historia estaba parada frente a ellas, en carne y hueso. Acosta no dijo nada al principio. Simplemente caminó lentamente entre los pasillos, mirando a ambos lados como si estuviera evaluando la mercancía o la disposición de la tienda. Pero sus ojos no se apartaban de las empleadas, que lo observaban con una creciente ansiedad. Sus pasos se detuvieron frente a la caja. Se palmeó el estómago con una risa ahogada y luego golpeó el mostrador 2 veces con su mano grande y sucia. El sonido seco rompió la relativa calma del área de pago. Varios clientes que estaban eligiendo productos se giraron, sintiendo que la atmósfera había cambiado. La cajera, una chica joven llamada Sofía, trató de mantener la sonrisa, pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. Acosta paseó la mirada a su alrededor, disfrutando del miedo que comenzaba a impregnar el ambiente. Aún no había dicho una palabra sobre el propósito de su visita, pero su forma de caminar, de mirar, de dominar el espacio,
enviaba un mensaje claro: no había venido a comprar. Estaba esperando el momento adecuado, midiendo hasta dónde podía presionar, cuánta tensión podía generar antes de que alguien se atreviera a desafiarlo. Pero había algo que él no sabía: esa tienda no era un terreno fácil, y no todas las mujeres se quedan calladas cuando su dignidad es pisoteada. La atmósfera de trabajo, antes vibrante y ordenada, se volvió repentinamente tensa y pesada. La vozarrón de Acosta retumbó en el local, haciendo que todas las empleadas se congelaran en sus puestos. ¿Quién es el dueño de este boliche? Que venga para acá, ahora mismo, gritó el hombre corpulento, con un tono cargado de autoritarismo. Estaba parado frente a la caja, golpeando el mostrador con su mano sucia, como si quisiera dejar claro quién mandaba. Su voz era áspera e insolente, desprovista de cualquier respeto por el lugar que estaba invadiendo. La joven cajera bajó la mirada, sobresaltada, mientras sus compañeras solo podían intercambiar miradas de angustia. Todas reconocían ese estilo: no era una visita oficial, ni una inspección de rutina. Era pura y simple intimidación, envuelta en el ego de un uniforme. Querían responder, pero el miedo les había sellado los labios. Desde el pasillo central, se escucharon unos pasos ligeros pero firmes. Valentina, que estaba cerca de las heladeras de lácteos, había captado el tono grosero de la orden. No necesitaba que nadie la llamara. Sabía que una voz así no podía ser ignorada. Con el rostro serio y una mirada penetrante, avanzó. Su vestido blanco se movía con ella, creando un contraste de serenidad y fuerza. No había ni rastro de miedo en su expresión. Cuando se detuvo a un par de metros de Acosta, el ambiente cambió por completo. Todas las empleadas dirigieron su atención hacia ella, esperando que su presencia fuera el escudo que las protegiera de la creciente presión. Valentina se mantuvo erguida. Sin sonrisas forzadas, sin lenguaje corporal sumiso. Simplemente lo miró fijamente, desafiándolo con una mirada que solo poseen aquellos que han enfrentado la pérdida, el peso de la vida y la tristeza, y han salido victoriosos. Acosta, que hasta ese momento se sentía el rey del lugar, pareció ligeramente sorprendido. No esperaba que la dueña fuera una mujer joven, lo que era más desconcertante: no había ni una pizca de pánico en su rostro. Entrecerró los ojos, intentando descifrar su actitud. Luego, con una risa corta que sonó a burla, dijo: «Ah, así que esta es la dueña del kiosco». Su tono era despectivo, como si hablara con alguien indigno de su atención. Pero Valentina no reaccionó. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, aumentando la tensión que flotaba en el aire. Solo después de unos segundos, habló. Su voz era fría, tranquila, pero golpeó como un martillo. ¿Usted quién es? ¿Y qué se le ofrece para venir a armar este escándalo en mi negocio? La pregunta no era un grito, pero destrozó la arrogancia de Acosta. Él sonrió de lado, sin explicar nada todavía, disfrutando de su juego de dominación. Pero no se dio cuenta de que el juego estaba a punto de cambiar de reglas, porque frente a él se encontraba una mujer que no se doblegaría ante la presión, sin importar cuán pesado fuera el uniforme de su oponente. Después de dejar que el silencio se asentara por unos segundos más, Acosta comenzó a hablar con un tono falsamente relajado. «Che, qué lindo quilombo de gente que tenés acá, ¿eh?» Valentina, no. Intentaba sonar amigable, pero una sonrisa cínica permanecía en su rostro, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era un intento torpe de romper el hielo, pero era obvio que detrás de sus palabras estaba construyendo una red de presión sutil. Valentina no respondió a su falsa camaradería. Se limitó a mirarlo fijamente, esperando que terminara con el preámbulo inútil. Acosta comenzó a caminar lentamente, como si estuviera inspeccionando la tienda, y luego se volvió hacia Valentina con un tono más serio. «Mirá, ando recorriendo la zona, ¿viste? Controlando los negocios. No todos tienen los papeles en regla, ¿sabes? Ya que estoy acá, me mostrás los permisos y habilitaciones de la tienda». La solicitud sonaba razonable en la superficie, pero para Valentina,
que llevaba años en el mundo del comercio, ese estilo no era el de una supervisión de rutina. El tono de Acosta estaba cargado de una presión velada, como si esperara encontrar la más mínima falla para usarla como palanca. Valentina no se inmutó. Con un gesto, le indicó a una de sus empleadas que fuera a la oficina. La chica se movió rápidamente y regresó con una carpeta gruesa llena de documentos. Con mano firme, Valentina le entregó la carpeta directamente a Acosta. Revise tranquilo. Todo está en regla. La titularidad está a mi nombre y los permisos se renuevan siempre a tiempo, dijo con firmeza. No había vacilación en su voz, ni un tono suplicante. Acosta tomó la carpeta y la abrió con lentitud. Fingió examinar los papeles, frunciendo el ceño como si estuviera concentrado. Murmuraba para sí mismo, pero todo era una actuación. No le importaba el contenido de los documentos. Su objetivo no era verificar, sino intimidar, buscar una grieta, y si era necesario, inventar una excusa para presionar. Después de hojear un par de páginas y darse cuenta de que todo estaba, en efecto, en orden, cerró la carpeta de golpe y la dejó sobre el mostrador. Se rió entre dientes, pero su tono ahora era más frío, más hiriente. Che, qué prolijita. Es raro ver un negocio de barrio tan en regla. Te felicito. Pero, ¿sabes qué? A veces hay cosas técnicas que no figuran en los papeles, pero que son importantes para la seguridad del barrio, dijo, dejando la frase suspendida en el aire. Valentina sabía que esa frase no era una advertencia. Era una amenaza velada. La típica amenaza de un matón con uniforme que se esconde detrás del nombre de una institución. Espero que el negocio siga funcionando bien y sin problemas, Valentina. Sobre todo si la colaboración con las fuerzas de seguridad es buena. Uno trabaja más tranquilo, ¿no? Continuó. Valentina se quedó inmóvil, observando el rostro del hombre. Sabía perfectamente que la conversación había entrado en el terreno de la extorsión sutil. Pero también sabía una cosa, cuanto más se cede ante alguien como Acosta, más profundo cava. Y para Valentina, ese no era el día para quedarse callada. Porque la dignidad no tiene precio, y mucho menos se la vende a un hombre gordo con uniforme que usa su poder para mendigar migajas. Después de su farsa de inspeccionar los documentos y lanzar comentarios ambiguos, Acosta acercó su cuerpo corpulento al mostrador de la caja y se inclinó ligeramente hacia Valentina. Bajó la voz, lo que hizo que sus palabras sonaran aún más amenazantes. Escúchame, Valentina, dijo en un susurro mordaz. Un lugar con tanto movimiento como este necesita una vigilancia extra. Para que no haya ningún problema, ¿entendés? Nosotros, desde la seguridad, podemos darte una mano, ayudarte a cuidar. Pero, bueno, obviamente eso tiene un costo. No es mucho, lo importante es que todo fluya. Sus palabras salieron con una ligereza calculada, como si estuviera ofreciendo un servicio profesional. Pero Valentina sabía que no era una oferta. Era una exigencia disfrazada de intimidación. No había una amenaza directa, pero el significado era transparente: si no pagaba por la seguridad, ellos mismos se encargarían de crear los problemas. Era el juego sucio de los corruptos como Acosta, extorsionar en nombre del orden. Lo había hecho cientos de veces. Sin embargo, ese día se enfrentaba a la dueña equivocada. Valentina no bajó la cabeza, no se movió, no intentó negociar. Su mirada se volvió aún más afilada, como si todo su cuerpo irradiara una energía fría que se clavaba en el pecho de Acosta. Disculpe, dijo secamente, su voz tranquila pero vibrando con una firmeza inquebrantable. Nosotros no necesitamos protección de quienes usan su cargo para presionar. Todos nuestros papeles son legales, y no vamos a pagar por algo que no es una obligación. La frase salió de un tirón, sin dudar. La tienda entera quedó en silencio. Las empleadas miraron a Valentina con los ojos muy abiertos. Algunas bajaron la vista por miedo, otras con una admiración repentina por el coraje que acababan de presenciar. Acosta levantó una ceja, como si no pudiera creer lo que acababa de oír.
La miró de arriba abajo, intentando intimidarla con la mirada, pero Valentina no retrocedió ni un centímetro. Su cuerpo permanecía recto y sus ojos lo desafiaban, midiendo hasta dónde estaba dispuesto a llevar el juego. Acosta soltó una risa forzada. Intentó mantener la compostura, pero su expresión comenzaba a cambiar. No estaba acostumbrado a ser rechazado, y menos por una mujer joven que no mostraba el más mínimo temor. Opa, qué brava que sos. Por lo general, los dueños de los negocios entienden la importancia de colaborar con nosotros, dijo, cruzando los brazos sobre su pecho abultado. Pero Valentina no respondió. Su silencio no era un signo de miedo, sino la forma más contundente de resistencia. Un silencio que obligaba a su oponente a sentir la presión. El ambiente en la tienda era ahora irrespirable. Los pocos clientes que quedaban sintieron la tensión y, uno por uno, comenzaron a dejar sus compras y a salir sigilosamente. Acosta empezó a sentir que su posición se debilitaba, pero su ego lo empujó a seguir presionando. Todavía creía que podía intimidarla más. Pero se olvidó de que el juego que dominaba en otros lugares no funcionaría allí. Frente a él se erigía una dueña que no tenía miedo, que no se vendía y que no se sometería solo porque alguien llevara un uniforme. El rostro de Acosta se puso rojo. Su voz podía sonar tranquila, pero los movimientos de su cuerpo delataban una rabia que apenas podía contener. Apretó los dientes y los puños, y miró a Valentina como si acabara de ser humillado públicamente. Para un hombre como él, un rechazo era un insulto. Y ser rechazado por una mujer joven, frente a sus empleadas y clientes, sin una pizca de miedo, era intolerable. Su orgullo, construido sobre la base de la intimidación y el abuso de poder, se resquebrajó ante la mirada fría de la dueña de la tienda. En un instante, la lógica se desvaneció y la emoción tomó el control. Sin previo aviso, con un movimiento brusco e inesperado, Acosta lanzó su mano derecha hacia el rostro de Valentina. Fue un cachetazo brutal, seco y violento, que impactó de lleno en su mejilla y en la comisura de sus labios. El sonido sordo del golpe resonó en el silencio de la tienda, seguido de un chorro de sangre fresca que brotó de la boca de Valentina, manchando de carmesí el lino blanco de su vestido. Un grito ahogado escapó de las empleadas. Una de ellas se tapó la boca con las manos, otra retrocedió tambaleándose, con lágrimas de terror en los ojos. Nadie se atrevió a acercarse. Se quedaron congeladas, paralizadas por el pánico, con los rostros pálidos y los cuerpos temblando. Para ellas, no era solo violencia, era terror en estado puro. Un policía golpeando a la dueña de la tienda frente a ellas, sin motivo, sin miedo a las consecuencias. Pero Valentina no cayó. Aunque su cuerpo se tambaleó por el impacto, se aferró al suelo y se mantuvo en pie. Se llevó la mano izquierda a los labios partidos y se limpió la sangre que goteaba lentamente por su barbilla. No lloró. No gritó. No se quejó. Al contrario, su rostro se transformó. La calma se convirtió en una frialdad glacial. El silencio se convirtió en una amenaza. Detrás de la sangre que manaba, sus ojos se clavaron en Acosta. No con miedo, sino con una furia contenida y una dignidad que se negaba a ser pisoteada. Acosta retrocedió un paso, no por miedo, sino por pura sorpresa. No esperaba que Valentina se mantuviera en pie como una roca después de semejante golpe. No hubo lágrimas, ni súplicas de perdón, solo una mirada que devolvía el golpe con más fuerza que cualquier puño. En ese momento, Valentina supo una cosa: esto ya no era un negocio, era una cuestión de honor. Ella no era una víctima. No era una persona débil que se sometería a la violencia. Era la dueña de ese lugar. Y nadie tenía derecho a tocarla de esa manera. Mientras la sangre corría por la comisura de sus labios, una decisión se forjó en su mente. Acosta acababa de cruzar una línea que no tenía retorno. Esa herida no sería el final de la historia. Sería el comienzo de una resistencia que él no podría evitar. Acosta se irguió, arrogante, con una sonrisa de victoria en su rostro redondo.
Creyó que ese golpe había sido suficiente para quebrar el espíritu de Valentina, para destruir su orgullo frente a sus empleadas. Pero se equivocaba, profundamente. Valentina no cayó. Aunque la sangre seguía manando de su labio partido, su cuerpo permanecía erguido, inmóvil. Se levantó la mano y, con el dorso, se limpió la sangre lentamente. Luego, levantó la cabeza. En sus ojos no había lágrimas, no había miedo. Lo que brillaba era algo mucho más peligroso para un hombre como Acosta, un coraje nacido de las profundidades de la herida. No dijo una palabra. Solo lo miró fijamente. Una mirada que no necesitaba traducción. Una mirada que transmitía un mensaje inequívoco: cruzaste el límite. En ese silencio denso, el tiempo pareció congelarse. Las empleadas solo podían observar con rostros pálidos, incapaces de moverse. Pero en medio de su conmoción, presenciaron algo que jamás olvidarían. No solo la brutalidad de un policía, sino el resurgimiento de una dueña que, humillada y golpeada, se mantenía en pie como el acero. No necesitaba gritar, no necesitaba devolver el golpe en ese instante. Su silencio era mucho más aterrador que cualquier explosión de ira. Sus hombros estaban rectos, su barbilla ligeramente levantada, y sus ojos cortaban el aire. No necesitaba palabras para demostrar que no se rendiría, que no se sometería, que no entregaría su dignidad solo para evitar problemas. Acosta comenzó a perder el control de la situación. Su cuerpo corpulento se sentía ahora más pesado, más rígido. La mirada de Valentina estaba desmantelando su ego, sacudiendo la falsa valentía que le daba su uniforme. Intentó sonreír de nuevo, pero la sonrisa flaqueó. Aún no había sido atacado, ni siquiera tocado, pero empezaba a sentirse amenazado. Porque, por primera vez, no se enfrentaba al miedo, sino a la entereza. Valentina seguía inmóvil, pero su aura había cambiado. Ya no era la dueña amable que atendía a los clientes. Ahora era un muro, una fortaleza que se negaba a ser demolida. Y su silencio no era debilidad. Estaba midiendo, esperando, preparándose. Porque dentro de ella, algo se había encendido. Y cuando se moviera, no habría vacilación. Lo que esperaba Acosta no era una simple represalia, sino una lección que nadie en esa habitación, incluyéndolo a él, olvidaría jamás. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Tras unos segundos de silencio electrizante, Valentina finalmente se movió. Sin un grito, sin una advertencia. Solo una explosión de furia contenida. Su mano voló hacia el rostro de Acosta con una velocidad sorprendente. Su primer puñetazo aterrizó de lleno en la mandíbula del hombre, haciendo que su cabeza se sacudiera violentamente hacia un lado. Antes de que él pudiera reaccionar, un segundo golpe, más duro, más profundo, impactó en su pómulo, transformando su mirada arrogante en una de pánico puro. Acosta retrocedió un paso, tambaleándose, pero Valentina no se detuvo. Un tercer puñetazo implacable se estrelló contra el otro lado de su cara, haciéndole perder el equilibrio por completo. Su cuerpo corpulento comenzó a oscilar, y su expresión ya no era de soberbia, sino de shock, confusión y miedo. El policía corrupto no tuvo tiempo de levantar las manos para defenderse. Era demasiado lento para comprender que su presa se había convertido en cazadora. Las empleadas soltaron un grito ahogado. Algunas se quedaron petrificadas, otras retrocedieron con los ojos desorbitados. Nunca hubieran imaginado que la Valentina tranquila y de voz suave que conocían albergara una fuerza y una furia tan devastadoras. Cada uno de sus movimientos era controlado, preciso, pero cargado de una energía explosiva. No era una rabieta. Era la venganza por la humillación, por el golpe, por la profanación de la dignidad de su negocio. Valentina avanzó rápidamente y, con toda la fuerza de su cuerpo, lanzó una patada que se hundió en el centro del estómago de Acosta. El impacto fue seco y brutal. El corpulento cuerpo del policía se levantó ligeramente del suelo antes de ser lanzado hacia atrás, estrellándose contra un estante de galletitas y papas fritas. Cayó como un saco de basura,
desparramado entre los paquetes de plástico, sin honor ni dignidad. Acosta gimió en el suelo. Su respiración era agitada, y su cuerpo se retorcía de dolor sobre las baldosas frías. Nadie se acercó a ayudarlo. Ni las empleadas, ni los pocos clientes que quedaban. Todos se limitaron a observar, porque sabían que ese hombre estaba cosechando lo que había sembrado. Valentina se quedó de pie, frente a él. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino por la adrenalina y la ira que aún corrían por sus venas. No dijo nada. Solo miró a su oponente, ahora un despojo inútil en el suelo, un matón que había fracasado en su intento de ejercer poder. En esa mirada no había compasión, porque una dignidad pisoteada no merece un perdón fácil. Y para cualquiera que presenció la escena de ese día, una cosa quedó clara: esa mujer no era solo la dueña de una tienda. Era la guardiana de su honor. Y cualquiera que se atreviera a mancharlo, pagaría el precio, de una manera que jamás olvidarían. El cuerpo de Acosta yacía desmadejado en el suelo. Su respiración era un jadeo ronco, como el de alguien que acaba de ser rescatado de un ahogamiento. Se sujetaba el estómago con ambas manos, donde el dolor de la patada de Valentina se extendía como un fuego líquido. Su rostro estaba amoratado, una de sus mejillas hinchada, y de la comisura de sus labios manaba un hilo de sangre que ensuciaba el símbolo de la institución que solía usar para oprimir a otros. Ya no quedaba rastro de su arrogancia. Su mirada era salvaje, llena de pánico y vacío. Se dio cuenta de que, por primera vez, no era él quien controlaba la habitación. A su alrededor, las empleadas permanecían en silencio, observando la escena insólita: un sargento de policía, vencido, tirado en el suelo como un ladrón de poca monta. Los clientes que se habían escondido tras los estantes reaparecieron lentamente, testigos del final de un drama que nunca imaginaron presenciar. Acosta no podía ocultar su humillación. No solo había perdido una pelea física, su autoridad había sido pulverizada frente a múltiples testigos por una mujer a la que creía poder someter con un golpe. Con el poco esfuerzo que le quedaba, intentó levantarse. Gimió de dolor y logró ponerse de rodillas, limpiándose la sangre del rostro con el dorso de la mano. Su respiración era corta y pesada. Mantuvo la cabeza gacha, no por respeto, sino por la vergüenza de enfrentarse a las miradas que ya no le temían. «Perdón, me equivoqué», murmuró con una voz quebrada, casi inaudible, pero lo suficientemente clara para que todos en la tienda la escucharan. Valentina permaneció en su lugar, inmóvil. Lo observó con dureza, sin responder a su disculpa. Para ella, la humillación que ahora consumía a Acosta era un castigo mucho más severo que cualquier reprimenda verbal. Acosta comenzó a arrastrarse hacia la puerta. Sus pasos eran torpes, sus piernas temblaban, y de vez en cuando soltaba un quejido de dolor. Echó una última mirada hacia atrás y solo vio rostros que ya no reflejaban miedo, sino asco y desprecio. Su orgullo había sido destrozado, no por un arma, sino por el coraje y el honor que había intentado pisotear. Cuando la puerta automática se abrió y su cuerpo gordo se arrastró fuera de la tienda, el calor de Buenos Aires lo golpeó como una bofetada. Caminó tambaleándose hacia su vieja moto, todavía presionándose el abdomen adolorido. Algunas personas en la calle, que habían visto parte de la escena, lo miraban con curiosidad, pero nadie se atrevió a acercarse. Se subió a la moto con dificultad y se marchó en silencio, dejando tras de sí una nube de polvo y una vergüenza imborrable. Mientras tanto, dentro del autoservicio, la vida comenzaba a regresar lentamente. Las empleadas empezaron a moverse. Varias se acercaron a Valentina, con rostros que mezclaban la preocupación y una profunda admiración. Pero Valentina no dijo mucho. Soltó un largo suspiro, se limpió el resto de sangre de los labios y dijo con voz firme: «Limpien todo esto». Ese día, entre estantes de productos y cajas registradoras, la dignidad de una mujer fue defendida, y la arrogancia